Hola a todos y bienvenidos hoy 13 de mayo, un nuevo videolog acerca de las rocas. Y bueno, el día de hoy tenemos dos super noticias que no esperaba que sean anunciadas el día de hoy. Bienvenidos, buenos días a todos. La primera noticia que tenemos vendría a estar relacionada con una transmisión en vivo oficial hecha por OneRock. Exactamente igual que al Field of Wonder que se dio hace 3 años. Y bueno, de cierta forma la plataforma de streaming es muy parecida, funciona de la misma forma. Y de cierta forma el día de hoy vamos a hablar acerca de los precios, el día de transmisión, el día de retransmisión. Y bueno, otra información importante que estoy seguro les va a interesar. La segunda noticia pues vendría a ser del último concierto que se acaba de dar hace unas pocas horas en Japón, en el Sapporo Dome, en donde OneRock acaba de presentarnos una nueva canción. Así que, así como han escuchado, sin más que decir, empecemos con este videoblog. Y bueno, vayamos con lo primero que fue anunciado. OneRock el 3 de junio va a dar un live stream, al igual que el Field of Wonder hace 3 años, el cual se tratará del concierto dado en el Tokyo Dome. Y bueno, hay que recordar que en este concierto OneRock tocó por última vez Yume Yume y también Kansen Kankaku Dreamer. Bueno, no, esa canción no, porque esa canción acaba de regresar en este último concierto en el Sapporo Dome. Pero no sabemos si Yume Yume vendrá a regresar o no. Otra cosa que podemos mencionar es que es muy posible que este concierto tenga también un documental. No sabemos si esta vez aparecerá en Netflix o en alguna plataforma distinta, que quizás pueda ser Avalon Live. Pero nos están dando, bueno, según el tráiler, pues hay muchas cosas que se ven o se sienten como documental más que como concierto. Pero lo que nos han anunciado OneRock, lo que vendría a ser en Instagram, es que van a transmitir el concierto en el Tokyo Dome. Ahora, vayamos con lo que vendría a ser la fecha de transmisión, que sería el 3 de junio. Mientras que la fecha de retransmisión vendría a ser el 4 de junio. Esta vez solo tendremos un día para poder ver este concierto de nuevo, un día más. A diferencia del Field of Wonder, que por ser pandemia creo que nos dieron 2 semanas para poder ver el concierto de nuevo. El precio estaría rondando los 5.000 yenes, más los cargos del sistema, o bueno, decir, los cargos por la transmisión, que vendría a ser 330 yenes. Sumando en total unos 5.330 yenes, que convertidos a dólares tendrían unos 39,26 dólares. Y bueno, hay que mencionar que esto en soles, moneda peruana, vendrían a ser unos 190 soles o 200 soles, rozando casi. Lo que hay que mencionar es que tenemos tiempo desde hoy 13 de mayo hasta el 4 de junio, que vendría a ser la última fecha para poder ver el concierto, para poder pagar mediante tarjeta de crédito. Y bueno, para esto básicamente vas a necesitar tu correo y una contraseña, en donde básicamente van a confirmar tu correo mediante un código. Y luego de eso pues vas a tener que ingresar los datos de tu tarjeta de crédito para poder sacar una entrada para este concierto, al igual que el Field of Wonder de hace 3 años. Y esto vendría a ser la parte de la transmisión en vivo del Luxury DC Japan Tour, que de cierta forma no hay tanto que decir. Acá solo nos menciona que OneRock va a hacer un streaming de su último tour en los domos el 3 de junio para todo el mundo. 5 años desde el último Dome Tour, la banda acaba de anunciar que el OneRock, el Luxury DC Japan Tour de OneRock, los cuales fueron hechos en 3 superdomos en Japón. Esta gran concierto será transmitido mundialmente. Y sí, me estoy esforzando para leer inglés. Pero bueno, esto vendría a ser lo relacionado con el concierto de Luxury 16 y la transmisión oficial. Ahora vayamos con la segundo anuncio, que vendría a ser una nueva canción. Creo que recuerdan anteriormente, hace 3 videos, que Sato Takeru nos confirmaba que OneRock tenía tantas canciones que podría lanzar un álbum el día de mañana. Y al parecer eso está sucediendo, ya que esta vendría a ser la primera canción del nuevo álbum de OneRock, ya que el Luxury 16 es del anterior año y terminó con todas esas canciones que nos mostraron.
Pero ahora tenemos la canción llamada Forever Us, la cual acaba de hacer un debut en vivo el día de hoy, o bueno, hace unas pocas horas en Japón, el día de ayer. Y bueno, hay que mencionar que esta canción al parecer está dedicada a Toru o fue escrita por Toru. No lo sabemos, pero son simples rumores. Pero lo que sí está confirmado es que este último setlist en el Sapporo Dome, que bueno, se acaba de dar, vendría a ser la última fecha para luego pasarnos al tour de Europa, pues nos acaban de dar unas 24 canciones, incluidas de nuevo Kansen Kankou Dreamers y el retorno de Memories. Y ahora, ¿de qué irá Forever Us? Pues no lo sabemos, quizás sea un mensaje para la banda, por siempre nosotros, para siempre nosotros, no lo sabemos. Solo nos queda esperar a que un japonés suba este contenido a YouTube, a TikTok y podamos escucharlo. O quizás todavía esperar a más adelante a que salga un sencillo o que salga, quién sabe, un MV, un videoclip en YouTube. Otra cosa que hay que mencionar acerca de todo esto es que sí, este vendría a ser la primera canción del primer álbum, o bueno, del nuevo álbum de Bueno Rock, el cual estará seguro para el 2024 o 2025. Al igual que lo fue Wonder con el Luxury 16, pues ya tenemos lo que vendría a ser la primera canción del nuevo álbum. Y otra cosa que me pareció muy curiosa es que la siguiente fecha de Bueno Rock va a ser el 3 de junio. Y tampoco no sabemos si en este concierto pues Bueno Rock va a tocar esta nueva canción. Esperemos que sí, así nos hacemos o nos ahorramos la larga espera de que salga un videoclip o que esta canción todavía salga para un sencillo dentro de 1 o 2 meses o quizás para el otro álbum. Pero bueno, esto vendría a ser las noticias del día de hoy. Y claro, como ya tenemos lo que vendría a ser un anuncio de un concierto en vivo, pues vamos a tener un nuevo proyecto de traducción, el cual creo que si no llego a terminar el Ambitions Dome Tour, pues nos pasaremos directamente al Luxury 16 Japan Dome Tour en el Tokyo Dome. Así que esperen con ansias esta traducción también. Y claro, pueden descargar el concierto del Phil of Wonder en la página de Facebook. Y esto vendría a ser las dos super noticias de One Ok Rock. Espero que les haya agradado el video del día de hoy. Si todavía no han visto este video, este tráiler, que no sé si tiene copyright porque no es del canal de One Ok Rock, sino vendría a ser de la página en Facebook de Avalon Live, pues lo tengo así en cámara lenta para que no me traiga copyright. Pero básicamente pueden poner en Facebook Avalon Live o ver los comentarios y entrar al link para que puedan ver este tráiler que nos está dando la idea o nos está dando el aroma de que vamos a tener un documental y también un concierto. Quizás el concierto solo sea pasado vía live streaming y quizás el documental sea pasado de otra forma. Pero bueno, sin más que decir, espero que les haya agradado el video del día de hoy. Nos vemos el día de mañana o más tarde con más Bueno Rock. Espero poder terminar con la traducción del video de Tomoya Studio y Maximilian Fall. Sin más que decir, nos vemos el día de mañana o más tarde. Se me cuida, bye bye. La primera parte de la entrevista a Taka, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.